Buenos días a todos los que están conectados con nosotros durante el día de hoy, ¿verdad? Espero que todos estén bien y gracias por conectarse a este foro sobre manejo integrado de moscas en hatos lecheros. Estamos dando, ¿verdad?, esta serie de foros para poder orientar a las personas en relación al manejo integrado de plagas, ya sea en cultivos o como es el caso hoy, ¿verdad?, en hatos lecheros. Vamos a tener con nosotros diferentes personas que han estado estudiando, ¿verdad?, en relación con el control de moscas en hatos lecheros. En esta oportunidad tendremos al doctor Jaime Curbelo, del Servicio de Extensión Agrícola, a la profesora Angélica Alvarado y al doctor Joaquín Chong. El programa de manejo integrado de plagas del Servicio de Extensión Agrícola en Puerto Rico promueve el desarrollo y uso de MIP o de manejo integrado, ¿verdad?, para lograr la sustentabilidad ecológica y económica de las fincas en Puerto Rico. Los objetivos principales son reducir los riesgos a la salud humana y al medio ambiente, ¿verdad?, asociados a la aplicación de plaguicidas o al exceso del uso en su utilización. Fomentar prácticas de manejo integrado y aumentar esa adopción de prácticas por los productores y en este caso, ¿verdad?, por los ganaderos. Y en el caso específico de IPM para control de moscas en hatos lecheros, se ha desarrollado investigación novel para el manejo de moscas que transmiten enfermedades al ganado. Estos estudios realizados han evidenciado que su control se puede realizar utilizando prácticas no químicas. El desarrollo y validación de pruebas moleculares también son unas estrategias que se han desarrollado con este proyecto para ayudar a los productores de leche locales a controlar las enfermedades transmitidas por garrapatas. Esta y otra información, pues más adelante, ¿verdad?, será ampliada por los diferentes exponentes. La primera persona que va a estar con nosotros va a ser el doctor Jaime Curbelo, catedrático asociado y especialista en ganado lechero, y va a tener el placer de presentar moscas y su relación con enfermedades importantes del ganado lechero bovino en regiones tropicales. La profesora Angélica Alvarado, agente agrícola de San Sebastián, nos presentará el manejo integrado de moscas, sus controles químicos y no químicos. Y el doctor Joaquín Chong, investigador de la Estación Experimental en Río Piedras, nos presentará el tema del uso de inóculos para reducir las poblaciones de moscas en diferentes orgánicos. Quiero recordarles a todos que este foro va a estar siendo grabado, incluyendo el chat, las preguntas y respuestas, y todas las preguntas deben ser escritas en el área del chat y serán contestadas al final de todas las presentaciones a través del moderador. La invitación a próximos foros más adelante será vía Facebook de la Clínica UPRM y Facebook de Servicios de Extensión Agrícola Oficial. Más adelante en el chat también se le pondrá el link para hacer una evaluación de la actividad, donde ustedes pueden entonces entrar y evaluar esta actividad. Quiero recordarles, ¿verdad?, que siempre tenemos toda esta información, que se conecten a YouTube y a Facebook para que tengan acceso a toda esta información una vez ya se ha dado, ¿verdad?, y a otra nueva información que se estará presentando más adelante. Y sobre todo, quiero también agradecer al USDA NIFA, que a través de ellos, ¿verdad?, y este proyecto fue posible gracias a una subvención del Crop Protection and Pest Management Grant Program, desde el 2017 hasta esta fecha. Y actualmente, ¿verdad?, estamos también llevando a cabo para hacer unos nuevos objetivos y lograr unos nuevos objetivos, pues este año se está también participando en este proyecto. Así que ahora les presentaré al próximo exponente, que es el doctor Curbelo. El doctor Curbelo realizó su bachillerato y maestría en el Departamento de Industria Pecuaria del Colegio de Ciencias Agrícolas y su doctorado en la Universidad del Estado de Mississippi. Es catedrático asociado en el Departamento de Ciencia Animal del Recinto Universitario de Mayagüez y especialista en ganado lechero del Servicio de Extensión Agrícola. También es director auxiliar de la Oficina de Planificación y Evaluación del Servicio de Extensión Agrícola. Bajo el proyecto de IPM ha sido codirector del área de IPM en moscas en ganado lechero desde el 2017 hasta el momento, desarrollando investigación novel en el control integrado de moscas que transmiten enfermedades al ganado. Con ustedes les dejo al doctor Jaime Curbelo.
Muchas gracias, Wanda, por esa introducción. ¿Me podrías confirmar que se ve la presentación? Sí, se ve y se escucha. Ok, muy bien. Pues buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Como bien mencionó la profesora eh, Wanda Almodóvar, hoy estaremos hablando sobre algunos de de los proyectos que hemos realizado gracias a esta iniciativa de USDA NIFA. Y entre estos está enfocado sobre el rol de las moscas, un vector que en décadas pasadas nunca se había considerado como importante en la industria lechera y que nos dimos a la tarea de investigar su rol y hoy estaremos presentando algunos aspectos sobre esto. Como modo de introducción, todos sabemos aquí que hay múltiples factores que afectan la eficiencia de producción de leche en el trópico. Los principales son el estrés por calor, no solamente afecta la reproducción y el bienestar animal, sino que afecta básicamente cada escalafón de la producción en la industria. Otro de los aspectos es la pobre calidad de forraje, los costos de producción como energía y alimentos importados, y entre otras, la proliferación de plagas. Esta combinación de temperaturas elevadas con la humedad y humedad elevada también crea un ambiente favorable para que los microorganismos se desarrollen y se multipliquen mucho más rápido que en otras regiones, como por ejemplo en regiones templadas. Entre las plagas más importantes en los trópicos tenemos la anaplasmosis y la babesiosis, que tradicionalmente se asocian a las garrapatas, de las cuales predominan las especies de Cephalus microplus y en menor impacto la Ioxidae. En Sudamérica, en áreas de África y Asia es común, pero es en el área del Caribe donde tenemos un mayor impacto. Es sumamente costosa. Esto puede causar muertes repentinas en decenas de animales y los ganaderos a causa de esto tienen que establecer unas prácticas recomendadas de manejo en las que desgraciadamente se basan en una sola práctica, específicamente en la química, y por eso entonces estamos tratando de traer esta nueva información a través de estos proyectos que nos ayude a proveerle más información al ganadero sobre otras alternativas. Aunque este proyecto no se basó en el control de garrapatas, pero algunas de las prácticas que estamos recomendando sí ayudan al control de moscas. En el caso de las garrapatas, como vector principal de la anaplasmosis y babesiosis, los métodos más comunes de transmisión son las biológicas, que es a través de las garrapatas que se encuentran en las pasturas altas o arbustos. Cuando la vaca pasa, ella se adhiere a la vaca y si entonces esta garrapata estaba infectada con la anaplasma o la babesia, se lo transmite entonces a través de mientras ella succiona sangre. Y la otra mecanismo es garrapatas que pasan de animal a animal. Y el segundo mecanismo de transmisión es el mecánico, en la cual nosotros a través de instrumentos quirúrgicos como jeringuilla, tatuaje, etcétera, podemos transmitir esta enfermedad de un animal de sangre a sangre. ¿Qué pasa? Las garrapatas son mayormente a través de una diseminación local. Si hay un hato aislado, el problema es muy poco probable que se disemine a otras áreas muy lejos de esta, al menos que hayan colindancia entre animales de esa finca y otras, debido a que las garrapatas, pues, su modo no pueden transportarse en vastas extensiones de terreno, pero las moscas sí pueden. Y por eso es que las moscas podrían jugar un rol bien importante
en la transmisión de esta enfermedad. Cuando nosotros presentamos este proyecto por primera vez hace 2 años al grupo de los agrónomos trabajando con ganado en extensión agrícola, la mayoría de nosotros pensábamos que solamente había una sola mosca, y en realidad nosotros en Puerto Rico hemos aislado ya 5 tipos de moscas que afectan al ganado lechero. Y entre estas tengo los nombres en inglés que son los más comunes, que es la horsefly, housefly, stablefly, facefly y hornfly. Estas últimas dos, la mosca de la cara o de los cuernos, mayormente se encuentran en las pasturas, mientras que estas otras tres básicamente se prevalecen en las estructuras, en tubos, y a veces se paran en las vacas para alimentarse parcialmente. Y entonces, ¿por qué las moscas podrían resultar ser un vector de este tipo de... Buenos días, el doctor Curvelo está teniendo problemas, se le frizó la computadora, él está bregando con el asunto rapidito. Ok, gracias. Disculpe la interrupción, la computadora se me frizó, tiró lo que se llama el blue screen, pero ya estoy subiendo la presentación en estos momentos. ¿Me podrían confirmar si ven la presentación?
Sí, se ve. Ok, disculpen, la computadora nunca me había hecho esto y se puso la pantalla azul. Bueno, pues continuamos. ¿Y por qué entonces las moscas podrían tener la capacidad de transmitir este tipo de enfermedades? Y es por el hecho de que hay un grupo de moscas que se les conoce como moscas chupadoras, que como pueden apreciar aquí en la imagen, tienen un aparato bucal que les permite succionar sangre del huésped, del hospedero, mientras que hay otro grupo de moscas que tienen un aparato bucal esponjeador, y esta es básicamente como por ejemplo la mosca de la cara, que no sé si conocen lo que se llama el pink eye o hiperkeratosis en el ganado lechero, que ellas transmiten el agente etiológico a través de este sin tener que inyectarla, como en el caso de las moscas que tienen entonces un aparato bucal perforador. Entonces, lo que sucede aquí es que en otros países, por ejemplo, se han identificado ya algunas de estas moscas como posibles, como vectores, perdonen, como portadores de anaplasma. En el 82 se identificó a la mosca del caballo como un vector mecánico de anaplasma, mientras que en el 2005 otros investigadores reportaron a la mosca del caballo y a la mosca del establo como vectores. En este caso, quiere decir que esa mosca puede ser portadora y la puede transmitir a el animal. Así que esto coloca a las moscas como un vector importantísimo por el hecho de que, a diferencia de las garrapatas, que pueden entonces ocurrir una transmisión básicamente local, al menos que yo saque animales o los animales interaccionen con otras fincas, pero en el caso de las moscas, estas pueden viajar millas y millas, especialmente cuando la velocidad del viento aumenta, lo que pudiera entonces empeorar la situación de la transmisión de este tipo de parásitos, este tipo de enfermedades como la anaplasma y la babesia. Así que por eso es que se justifica este tipo de estudios. En la babesia también la mosca del establo y ha demostrado en países como en África y en Turquía ser vectores. ¿Está bien? Así que por esas razones nosotros en la primera parte del estudio que realizamos se enfocó en colectar moscas de hatos con historial de estas enfermedades, anaplasma y babesia, y tratar de aislar esos dos patógenos en las moscas colectadas. En esta tabla podemos ver que se pudo identificar 4 de las moscas. Quiero rapidito que vean. Estas 4 moscas son las que se identificaron. En Puerto Rico, la horsefly, al menos en las fincas que hemos visitado hasta el momento, no la hemos capturado. Pudiera deberse al método que utilizamos, que es el cow-vac, que mayormente captura moscas que prevalecen en la vaca mientras ésta se mueve, pero ya hemos con este proyecto adquirido trampas específicas para esta mosca y próximamente estaremos probando si esa mosca la transmite aquí en Puerto Rico. Pero aquí en Puerto Rico, la mosca, en las fincas que hemos estudiado, la mosca que más prevalece y por mucho, la mosca de los cuernos. Es una mosca pequeñita que su manera particular de identificarla es que se para con la cabeza hacia abajo en el animal y es bien pequeña. Y como pueden ver aquí, de una colección de 3 días, el 98% de las moscas colectadas eran de la mosca de los cuernos y luego seguida por la mosca del establo, la mosca doméstica y de la cara. Entonces nosotros colectamos moscas de una finca que tenía una alta incidencia de anaplasmosis para determinar si estas moscas al menos se podían identificar estos patógenos en ellas. Y para esto, como pueden ver aquí, utilizamos miles de moscas y las dividíamos por especie. Luego, a través de macerábamos la muestra con un homogenizador. Esto es un proceso donde la mosca se congela con hidrógeno y se crea con este tipo de instrumento un tipo de polvo, lo que homogeniza la muestra completa.
Luego, a través de pruebas moleculares, traemos el DNA y luego con un PCR en tiempo real, verificábamos si nos transmitía una señal indicativa de que la presencia de este patógeno. Para nuestra tranquilidad, hasta el momento, ninguna de las moscas evaluadas ha dado positivo a estos microorganismos. Esas son excelentes noticias, pero vamos a seguir colectando muestras en otras fincas para poder entonces aumentar la confiabilidad de esta data. Esto actualmente se ha hecho en 3 fincas y hasta el momento no hemos encontrado la presencia de estos microorganismos, al menos en las moscas presentadas en esta tabla. Así que las moscas como potencial vector de las garrapatas hasta el momento no presentan un peligro en Puerto Rico. Pero ¿qué tal como vectores de la mastitis? Sabemos que la mastitis es la inflamación de la glándula mamaria y la cual principalmente es causada por bacterias. Y se han identificado sobre 120 microorganismos aislados de patógenos de cuartos con mastitis. De hecho, en un estudio realizado por el Grupo de Salud de Datos Lecheros de Extensión Agrícola, recientemente sometimos un artículo en donde evaluamos cuál era esta prevalencia de los patógenos más comunes en los hatos lecheros de Puerto Rico. Y hemos visto cambios en esta proporción o esta frecuencia de aislamiento. Antes los patógenos más comunes podríamos hablar que eran Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, pero ahora mismo tenemos que Corynebacterium bovis, Klebsiella especies de Klebsiella, Staph aureus continuae, Streptococcus galactiae y levadura, encontramos que eran las más comunes. Y entonces, ¿qué factores afectan a que la mastitis aumente en los hatos? Una de ellas es el manejo adecuado del ordeño, que esto pues sabemos especialmente lo que es la higiene y la persistencia del ordeño y el sistema del ordeño son factores importantes, en particular para controlar la mastitis contagiosa. Pero también en el estudio que les mencioné vimos que hay una de las prácticas importantes que tuvo relación con algunos de estos patógenos fue la higiene de áreas de alojamiento, como las salas de espera y ranchos de espera, y el manejo adecuado de becerras es otra de las prácticas bien importantes. En este caso es para que el animal desarrolle un sistema inmune adecuado, el cual es bien importante la alimentación y el manejo durante esos primeros 2-3 meses de vida. Uno de los vectores más importantes de la mastitis es cuando tú traes animales nuevos de otras fincas que no pasaron por un periodo de cuarentena o no se tomaron muestras, y otros animales de fincas colindantes. Sin embargo, las moscas aquí en Puerto Rico, cuando, por ejemplo, nosotros hacemos evaluaciones del ordeño y evaluaciones del hato para ver si pudiéramos encontrar cuál es la causa de algún tipo de brote que haya ocurrido en esas fincas, usualmente no las consideramos. Entonces, sí se han evaluado en otros países y quisimos entonces también evaluarlo aquí en Puerto Rico y determinar si estas en realidad pudieran considerarse vectores de patógenos mastíticos. Entonces, otra de las cosas que quisimos evaluar, y esto ya se ha visto en garrapatas que han desarrollado ya resistencia a los pesticidas más comunes, especialmente atribuido a que no tenemos los ganaderos no implementan una rotación de insecticidas y continúan usando el mismo a través del tiempo y que no implementan prácticas de manejo integrales, utilizando ya sean como prácticas culturales, de manejo o químicas. Se enfocan básicamente en una sola y eso es lo que nosotros entonces queremos promover a través de este tipo de estudios. Y queríamos ver si este tipo de
de característica ha ocurrido en las moscas. Y para eso entonces evaluamos si estas son resistentes a los químicos que generalmente se utilizan aquí en Puerto Rico para el control de la mosca. Y esta inquietud surgió durante el muestreo de fincas en donde veíamos cómo había unos ciclos de poblaciones, de número de poblaciones que aumentaban y disminuían independientemente del manejo de control de moscas no químico. Y próximamente le estaré explicando mejor esto. Y por último, sabemos, hay data histórica y data ampliamente distribuida que indica que el ganado de cruces vocíndicos o a ganados puros vocíndicos, entiéndase ganado de carne, presentan diferentes mecanismos de protección contra las garrapatas. Específicamente hay líneas de estos animales que cuando el animal detecta el antígeno de la garrapata tratando de succionar la sangre, ocurre una vasoconstricción local, reduciendo la probabilidad de que la garrapata pueda succionar sangre de los vasos sanguíneos. Otras son feromonas que repelen las garrapatas y otras es el tipo de pelaje que evita que ella se pueda alojar en el animal. Entonces, esto nos trajo la idea de ver, oye, esto podría también verse algún tipo de relación entre el pelaje o el fenotipo del pelaje con las poblaciones de mosca, y eso entonces también se evaluó. Por esto, los objetivos que vamos a estar presentando en el día de hoy son: el primero es determinar si hay una asociación entre el perfil de patógenos mastíticos del tanque de leche versus el perfil de patógenos mastíticos en moscas aisladas en ganado lechero. El segundo objetivo, vamos a estar presentando si las moscas de los cuernos, de hecho que es la que más prevalece aquí en los datos evaluados, tiene o presenta algún tipo de resistencia contra un plaguicida que se usa comúnmente aquí en Puerto Rico. El tercer objetivo que vamos a estar presentando tiene que ver con determinar si el color predominante del pelaje de las vacas afecta el conteo de moscas. Y por último, determinar si el fenotipo del pelaje, en este caso, vacas de pelo corto como la Holstein pelona o vacas silvestres de pelo normal como la Holstein silvestre, y ver si habían diferencias en las poblaciones de mosca entre estos dos fenotipos. En el caso del primer objetivo es verificar el perfil de patógenos mastíticos en el tanque y en las moscas para determinar si hay alguna asociación entre estos. Para esto utilizamos lo que se conoce como el CowVac, que es una práctica no química para el control de moscas, que en presentaciones anteriores ya hemos demostrado que funciona para el control de moscas en las fincas, y es un mecanismo automático que por ende, al ser mecánico, las moscas no pueden crear resistencia a esto, y esto es lo que nosotros queremos promover. A través de ese instrumento hicimos colectas automáticas de moscas, las cuales eventualmente se utilizaron para la identificación molecular, y también en esas fincas, en este caso son 2 fincas en el área del sur, tomamos muestras de leche de tanque durante los días de muestra. Luego se utilizó una prueba molecular conocida como el Mastitis Complete 16 del PathoProof, para entonces determinar si el perfil de patógenos mastíticos en las moscas coincidía con el perfil patogénico de patógenos mastíticos en las muestras de leche. Esta tabla demuestra cuáles fueron los tipos de microorganismos identificados por la prueba molecular entre las 4 especies de mosca que pudimos aislar en las muestras colectadas. Podemos ver que las bacterias con mayor detección en las moscas identificadas fueron Escherichia coli, con un total de 20 casos positivos en moscas,
quiero recalcar que aquí entonces habían 8 tipos de muestra por 8 repeticiones por mosca y las muestras de tanque eran 2, como le había mencionado anteriormente. Y vimos entonces que E. coli se detectó en la gran mayoría de las moscas evaluadas y Enterobacterium también, seguido entonces por Strep Disgalactiae y levadura. Todos estos microorganismos son ambientales y de hecho coinciden. Streptococcus disgalactiae coincide con uno de los patógenos que el estudio que estamos presentando, que presentó el grupo de ganado lechero de extensión, identificó. Así que esto pone en perspectiva que al momento de nosotros generar unas recomendaciones para el control de la mastitis, específicamente por coliformes, que son compuestas por estas dos y Strep Disgalactiae, tenemos que trabajar lo que es un control de mosca y empezar a considerar lo que son las poblaciones de mosca y cómo controlarlas. En el segundo objetivo, donde queríamos entonces considerar si las moscas, en este caso la hornfly por su prevalencia, tenían algún tipo de resistencia a un plaguicida que se utiliza aquí en Puerto Rico para el control de moscas. Quiero enfatizar que el TenGuard se evaluó, pero no vamos a estar presentando la data hoy porque no la hemos publicado. La data que estamos publicando actualmente ya se ha presentado en diferentes medios, pero específicamente el TenGuard no. Y quiero también aprovechar de que actualmente estamos ya desarrollando procedimientos para evaluar esto, para sacarlo de in vitro, que es lo que se conoce cuando uno realiza un estudio en el laboratorio, a transformarlo en vivo, que serían con los animales. En este caso, lo que se hizo fue que se impregnó unas algodones con diferentes concentraciones de permetrina, el ingrediente activo de este pesticida comercial. Quiero recalcar de nuevo que lo que vamos a estar presentando hoy no es del TenGuard. Y se diluyó en concentraciones de 0, el cual se basaba en un algodón permeado con acetona solamente, luego con una concentración de 0.6, 0.12, 0.25 y 0.50% de permetrina. Y a este diseño se utilizaron cada concentración, entonces se introdujeron moscas dentro de estos envases y se contaba a través del tiempo la cantidad de moscas que morían. Y eso es la manera en que se prueba a nivel laboratorio si las moscas poseen resistencia contra un pesticida. En esta tabla está la tabla de resultados. Este estudio se hizo en 2 días diferentes, así que tenemos los resultados en duplicado. Y como pueden ver aquí, tenemos entonces el tratamiento, que fue el control, y la permetrina y sus 4 niveles de concentración. Y aquí podemos ver el % de mortandad a los 20, 40, 60 y 120 minutos. Podemos ver que ya cuando utilizamos la mitad de la concentración de permetrina, el 50% de las moscas ya habían muerto a los 20 minutos y que ya a los 60 minutos la gran mayoría, más del 90% de las moscas ya había muerto. Estos resultados fueron básicamente bien similares en el duplicado, lo que nos lleva a concluir que al menos en una prueba de laboratorio, las moscas presentaron no ser resistentes a la permetrina. Entonces, en este próximo objetivo vamos a estar evaluando qué tal si podemos ver alguna diferencia en las poblaciones de mosca
según el color del pelo de los animales. ¿Por qué surge esto? Debido a que anecdóticamente hay ganaderos que le atribuyen los conteos de mosca a razas específicas. Ellos indicaban que la vaca Jersey, por lo general, tenía menos problemas de garrapata y de moscas por el pelaje, etc. Entonces nosotros quisimos evaluar esto en las vacas Holstein de acuerdo a el color predominante. Por ejemplo, aquí en la foto podemos ver una vaca que el color que predomina es el negro, mientras que la de abajo, cuando tenía más del 50% blanco, se le consideraba como un animal predominantemente blanco. Y esta colección de datos se realizó por un periodo de 15 semanas, en la que cada semana visitábamos la finca. Luego del ordeño, contábamos las moscas de los costados de todas las vacas, terminando entonces con un total de casi 600 conteos para esta data que vamos a estar presentando. Y estos son los ejemplos que les mencioné. Si la vaca era mayormente negra, se ponía como color oscuro, y si la vaca era color claro, se le ponía como color claro. Y en estos conteos también se identificaba entonces si la vaca era pelona o si la vaca era silvestre. Silvestre es caracterizada por el pelaje natural de las vacas Holstein provenientes de áreas templadas, el cual es denso y relativamente largo comparado con la vaca pelona. En esta gráfica podemos ver entonces el promedio de moscas por vaca según el color de pelaje durante el periodo en cuestión. Aquí podemos ver que en el eje de Y tenemos el promedio de moscas y en el eje de X los periodos de conteo. En este caso tenemos vacas predominantemente blancas, vacas mixtas, blancas o que el color estaba entre blanco y negro, y vacas que predominantemente eran negras. Cuando hicimos, los estadísticos arrojaron que el día de prueba y el color del pelaje no interactuaron para afectar la población de moscas en las vacas. Sin embargo, sí encontramos una diferencia significativa en los días que se contan, los días de conteo. Y aquí quiero aprovechar y presentarles lo que anecdóticamente entendemos que por qué atribuimos a que hay que evaluar en pruebas de campo la efectividad de los insecticidas o plaguicidas para el control de moscas. Si pueden ver aquí, hay unos ciclos en donde cada X tiempo las moscas aumentan y luego bajan. Quiero indicar que esto, durante todo este periodo, el Cowvac, que es la herramienta de colección de moscas automático, estaba prendido. O sea que había una herramienta de control de moscas. Aún así, las moscas aumentaban y subían. Y nosotros atribuimos eso a los días de baño del ganado, porque en los días que se bañaban y uno de 2 a 3 días posteriormente, las moscas disminuían, pero luego volvían a restablecer esa población casi de inmediato, casi 2 o 3 días como les mencioné. Por eso es que nosotros estamos sospechando que los plaguicidas que actualmente utilizamos para el control de moscas están funcionando como repelentes y no como una herramienta para eliminar las moscas. Y de nuevo recalco que por esto se justifica evaluar este tipo de pruebas a nivel de campo. Repito, aquí no hubo una interacción del color del pelaje por día de prueba, pero sí vimos diferencias en moscas, como claramente se puede observar, entre día de prueba. Sin embargo, cuando evaluamos el efecto simple del pelaje sobre el promedio de moscas por vaca, sí vimos diferencia en la que las vacas que predominantemente eran blancas tenían
concentraciones significativamente menores de moscas que vacas con color blanco y negro. Esto era de esperarse, ya que las moscas prefieren lugares oscuros para alojarse. Y en esta otra tabla podemos entonces ver cómo fueron los promedios de moscas entre la vaca Holstein pelona y la vaca Holstein silvestre durante el mismo periodo. Aquí podemos ver entonces, como era de esperarse, no hubo una diferencia entre el día de prueba con el fenotipo del animal. No interaccionaron para afectar los conteos de mosca, como pueden ver. Sin embargo, cuando evaluamos la concentración de mosca o el efecto simple del fenotipo del pelaje, vemos que aunque hubo una diferencia numérica, los promedios fueron diferentes, pero no fueron significativos. Sería interesante aumentar el número de animales. Esto se va a seguir replicando, porque teóricamente animales con pelaje más corto se ha reportado que se supone tuvieran menos poblaciones de mosca. Con esto finalizo mi participación. Quiero agradecer a los fondos otorgados por el programa de USDA NIFA y al proyecto educativo e investigativo del Servicio de Extensión Agrícola por su colaboración, especialmente el proyecto a la cual la profesora Wanda Almodóvar lidera, que es el Crop Protection and Pest Management de este programa mencionado anteriormente, las vaquerías que nos han permitido hacer los estudios en ella, y al grupo. Aquí hubo una interacción bien interesante en la que, a mi entender, por primera vez hemos mezclado profesores de ciencia animal con el doctor Melvin Pagán, Guillermo Ortiz y este servidor, con entomólogos del Departamento de Protección de Cultivos como Aristides y Carlos Ortiz. Esta es la estudiante que llevó a cabo la mayoría de los estudios. Así que este tipo de estudio también está promoviendo interacciones interdisciplinarias para tratar de entonces resolver otros problemas poco comunes. También tenemos la ayuda de estudiantes como Juan Henao y Joaquín Castro y la estudiante subgraduada Ivonne, que también han presentado parte de esta data que presenté hoy día aquí. Y con eso, pues, por cualquier pregunta que surja, podemos tratar de hacer lo posible para contestarla. Gracias, Jaime. Las preguntas van a dejarse para el final, luego de las demás presentaciones. Pasamos entonces ahora a presentar nuestra próxima ponente, que es la profesora Angélica Alvarado. La profesora Alvarado posee un bachillerato en Ciencias Agrícolas con concentración en Industria Pecuaria y una maestría en Industria Pecuaria con concentración en Reproducción de Ganado Lechero. Ambos fueron cursados en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. Actualmente está certificada como Professional Animal Scientist de la American Registry of Professional Animal Scientists y se destaca como agente agrícola en la oficina del Servicio de Extensión Agrícola en San Sebastián, brindándole servicios de asesoría y asistencia técnica a ganaderos de leche del mencionado municipio y pueblos limítrofes como lo son Lares, Moca, Añasco, Aguadilla y Rincón. Con ustedes dejo a la profesora Alvarado. Sí, buenos días. Por favor, me confirman que se ve la pantalla. Se ve y se escucha. Ok, perfecto. Pues nada, muy buenos días y gracias a la profesora Almodóvar, ¿verdad?, por la introducción. En el día de hoy, ¿verdad?, los objetivos de la presentación que yo voy a estar ofreciendo es presentar las prácticas de manejo integrado para el control de moscas en ganado lechero bovino enfocadas en lo que son técnicas, ¿verdad?, culturales, mecánicas, biológicas y químicas. Entonces, ¿verdad?, como dijo el doctor Curbelo, aquí en Puerto Rico hay diferentes factores que pudieran afectar la eficiencia productiva de los animales, ¿verdad? Entre estos encontramos el estrés por carón, que como él mencionó, nuevamente afecta tanto producción como reproducción, la baja calidad de forraje, aumento de enfermedades
Y nuestras temperaturas constantes, ¿verdad?, son responsables de una proliferación de plagas durante todo el año. Cuando hablamos de las principales plagas que afectan el ganado, encontramos, ¿verdad?, las garrapatas, que el doctor Cooper estuvo hablando un poco de ellas, ácaros, piojos y moscas, que, ¿verdad?, es en quienes nos vamos a estar enfocando en la mañana de hoy. Si nosotros, ¿verdad?, queremos evaluar el impacto económico, a veces se nos hace un poco difícil debido a que son varias, ¿verdad?, las plagas que pudieran estar afectando el ganado. Pero sí, a ciencia cierta sabemos que hay múltiples factores de estrés ocasionados por esta que van a estar afectando o reduciendo la producción en los animales. Siendo, ¿verdad?, esta tabla siendo un poco conservadora, ellos estiman que las pérdidas por vacas pudieran ser desde $238 hasta $952 por vaca. Sin embargo, ¿verdad?, no debemos perder de perspectiva que esta tabla solamente se enfoca en las pérdidas por producción de leche en vacas adultas, pero como bien mencionó el doctor Curbelo, hay otras, ¿verdad?, factores u otros factores de riesgo, por decirlo así, que las moscas, ¿verdad?, son responsables de ella, como por ejemplo la transmisión de enfermedades. Tampoco debemos perder de perspectiva que los animales más jóvenes también son particularmente o están particularmente en riesgo, ya que el estrés pudiera interferir en el desarrollo o retrasar su ganancia en peso, lo que resulta en un efecto negativo sobre la productividad de estos animales a lo largo de su vida. So que ya de entrada sabemos que no necesariamente las pérdidas son tan bajas o tan conservadoras como lo que presenta esta tabla. Entonces, en el pasado, el control de plagas, ¿verdad?, se basaba en el uso de insecticidas como principal técnica de control. Sin embargo, ¿verdad?, este enfoque único e indiscriminado pudiera provocar poblaciones de plagas resistentes, además de afectar posibles enemigos naturales contra estas plagas. Por eso es que hoy día se recomienda un enfoque de manejo integrado, ¿verdad?, que no es otra cosa que una combinación de varios métodos de control que le permite al productor manejar y mantener poblaciones de plagas en niveles aceptables, reduciendo así la dependencia de productos químicos, y entonces pues de esta manera, ¿verdad?, evitaríamos efectos adversos sobre el medio ambiente, sobre otros animales e inclusive sobre nosotros mismos. Para asegurar el éxito del programa, el ganadero, ¿verdad?, en este caso, ¿verdad?, que estamos hablando de hatos lecheros, tendría que seguir una serie de pasos, que estos son identificar adecuadamente el daño y la plaga, comprender la biología de la plaga, ¿verdad?, para saber cuándo actuar, monitorear las poblaciones, evaluar la necesidad de control o el umbral, ¿verdad?, de daño, y reducir las poblaciones utilizando entonces esta combinación de técnicas de manejo cultural, mecánico, biológico y o químico. Entonces, ¿por qué debemos manejarlas? Ya de entrada, ¿verdad?, sabemos que pues, las plagas tienen un efecto negativo sobre el desempeño de los animales, eso es razón más que suficiente, ¿verdad?, para manejar o controlarlas. Controlándolas también vamos a mejorar la condición de vida en general de los animales. Podemos disminuir la incidencia de resistencia porque el uso indiscriminado de plaguicidas o insecticidas pudiera provocar que los insectos creen resistencia. Reducimos la exposición a insecticidas, ¿verdad?, tanto de los animales como nosotros, y atendemos esa preocupación, ¿verdad?, por la salud humana. Como les dije, por esta reducción de exposición de insecticidas o residuos, ¿verdad? Entonces, tampoco, ¿verdad?, debemos perder de perspectiva que a medida que a través de los años ha venido en aumento el crecimiento urbano, antes quizás las fincas se encontraban bastante aisladas, pero hoy día, ¿verdad?, se ve más probable, ¿verdad?, que se construyan casas cerca de esta. Entonces, pues, sabemos que quizás esos vecinos no van a estar acostumbrados o no están conscientes de lo que pasa, ¿verdad?, dentro de una finca, que esto pudiera causar, ¿verdad?, inquietud o incomodidad en los vecinos. Entonces, pues, se crea una mayor presión dentro de los agricultores para su control.
Entonces, como les dije, uno de los pasos es identificar el daño e identificar la plaga. En el caso de las moscas, ¿verdad? Esto yo creo que no necesita mucha explicación porque nosotros de entrada sabemos, a nosotros mismos nos molesta, ¿verdad? Ellas causan altos niveles de irritación y estrés en el ganado. Ya sabemos que el estrés o estos diferentes niveles de estrés por diferentes factores que están ocurriendo en el ambiente del ganado va a tener una repercusión negativa sobre el desempeño de los animales, gasto en energía, porque los animales van a estar constantemente tratando, ¿verdad?, de sacudirse o dar patadas o usar la cola para espantar o evitar que las moscas se le peguen. El tiempo de pastoreo se ve reducido, se reduce entonces como consecuencia el consumo, se ve una reducción en peso, reducción en la producción de leche y, como dijo el doctor Curbelo, también son vectores de enfermedades. Entonces, cuando hablamos de las moscas, ¿verdad? Podemos clasificarlas como las moscas perforadoras o las moscas chupadoras. Bien sabemos, ¿verdad?, que esto entonces lo identificamos evaluando el aparato bucal. Como bien dice la perforadora, esta tiene una estructura tipo aguja que le permite perforar entonces el animal para alimentarse, mientras que la chupadora tiene una estructura tipo esponja. Entonces, dentro de las moscas prevalentes o más prevalentes en los hatos lecheros, tenemos la mosca de los cuernos, que ya el doctor Curbelo mencionó que en la investigación de la estudiante Astrid Brown fue la que prevaleció en los muestreos. Tenemos la mosca del establo, la mosca de caballo, la mosca del hogar y la mosca de la cara, siendo estas últimas dos chupadoras, mientras que las tres primeras son perforadoras. En el caso de la que es la mosca de cuerno y la mosca de la cara y la de caballo, es bien común encontrarla en animales que están en pastoreo. Estas se alimentan de sangre, perdóneme, exceptuando la de la cara. La de la cara se alimenta de secreciones, mientras que el macho se alimenta de néctar. Y en el caso de entonces del hogar y la de establo, estas son más comunes en animales en confinamiento. En el caso de la mosca del hogar, esta se alimenta de heces y material vegetativo en descomposición y secreciones orales y nasales, mientras que la del establo se alimenta de sangre. Entonces voy a utilizar de ejemplo como guía para crear unos pasos para un manejo integrado la mosca de los cuernos, porque pues dijimos ya que esta fue la que prevaleció en los muestreos de las vaquerías que se hicieron aquí en Puerto Rico. Ya dije, ¿verdad?, que estas se alimentan de sangre. Ellas son alimentadoras intermitentes, quiere decir que ellas se alimentan alrededor de 20 veces o más de los animales. Ellas tienen una particularidad, ¿verdad?, y es que ellas se alimentan con la cabeza hacia abajo. Eso es una ¿verdad?, forma bastante fácil de identificarla. Ellas se congregan en los lados y en el lomo del animal, y la hembra adulta solo deja al hospedero para colocar los huevos, es decir, luego ¿verdad?, del apareamiento, ella abandona su hospedero para colocar los huevos en estiércol fresco para entonces regresar al hospedero, y esto le toma alrededor de 10 minutos. En el caso de la mosca del hogar, por ejemplo, la mosca del establo, ellas depositan sus huevos ya en materia orgánica en proceso de descomposición, como por ejemplo, ¿verdad?, estiércol en proceso de descomposición, ensilaje, sobras de alimentos, entre otros. Entonces, cuando hablamos del ciclo de vida de la mosca de los cuernos, esta progresa a través de 4 etapas de vida, siendo huevo, larva, pupa y adulto. Siendo el adulto el único, ¿verdad?, capaz de propagar enfermedades al entrar en contacto con el medio ambiente y otros animales. Estos ciclos de vida para algunas especies, ¿verdad?, en condiciones ideales pudiera tardar menos de 2 semanas en ocurrir. En el caso de la mosca de los cuernos, ella, pues ya vemos que el huevo eclosiona de 1 a 2 días, luego de colocados en el estiércol. Una vez son larvas, se alimentan de este y se desarrollan durante 4 a 8 días hasta que llegan a pupa. Cuando son pupas, su desarrollo tarda de 6 a 8 días y la hembra adulta dura de 6 a 7 días.
La madurez sexual la alcanzan al tercer día, depositando de 78 a 200 huevos. Ya vemos, ¿verdad?, que son bien eficientes, ¿verdad?, en la reproducción. Entonces, otro de los pasos que mencioné para establecer el manejo integrado es establecer el umbral de daño. En el caso de la mosca de los cuernos, ¿verdad?, se monitorea el área de la cabeza, hombro, lomo y costado. En esta foto, ¿verdad?, vemos que la mayoría de ellas están aglomeradas en los costados. Sin embargo, el área de los cuernos también es importante observarla, de ahí sale su nombre, y el área de las patas también se pudieran observar este tipo de mosca. En el caso de la mosca de los cuernos, se debe observar al menos 15 animales y ya un conteo de 50 moscas o más por lado quiere decir que necesitamos, ¿verdad?, tomar acción, porque ya ahí estamos representando pérdida. En el caso de la mosca de la cara, estas son monitoreadas contando al menos la cara de 15 animales, y recuentos promedios superiores a 10 moscas ya se consideran económicamente perjudiciables. En el caso de la mosca del establo, que también dijimos que es bien común en animales en pastoreo, el recuento de moscas se hace en las 4 patas del animal, de al menos 15 animales, y un umbral de acción promedio se tiene que tomar, o sea, se tiene que hacer cuando las moscas sobrepasan las 10 moscas por animal. En el caso de la mosca del hogar, la forma de monitorearlas es utilizando tarjetas de pegamento, las famosas cintas de pega. En el caso de tarjetas de pegamento, 100 puntos de excremento o vómito por semana ya sería el umbral de acción, o en el caso de que estemos utilizando cintas, 250 moscas por semana sería el umbral de acción. Entonces, las técnicas de control. Tenemos lo que serían la técnica de control cultural, control mecánico, control biológico y control químico. Cuando hablamos de control cultural, ¿verdad?, no es otra cosa que higiene, ¿verdad?, es decir, reducir esos elementos necesarios para la continuidad del ciclo biológico. Entre estos está, ¿verdad?, la eliminación frecuente de estiércol, mantenimiento de la higiene de los corrales, especialmente de las becerritas, evitar el exceso de humedad, ¿verdad? Si nos fijamos en los slides anteriores, nos dimos cuenta que estas depositan o buscan depositar sus huevos en lugares húmedos. Así que si nosotros controlamos ese exceso de humedad, pues ya estamos, ¿verdad?, quitándole ese ambiente para que ellas puedan depositar sus huevos. Otra sería limpieza en sitios de depósitos de ingredientes o donde se acumule, ¿verdad?, residuos de alimentos, limpieza de comederos, entre otros. En el caso del control mecánico, aquí entonces tendríamos las trampas, entre ellas serían cintas con pegamento, trampas con atrayentes, y el cowback, que como mencionó el doctor Curbelo, es una trampa mecánica que utiliza succión. Tenemos ventilación y tela metálica, ¿verdad? En el caso de las trampas, pues la ventaja de estas es que son más económicas. En el caso de estas, sí, el problema es que serían más útiles para mosca de la casa y mosca del establo, que no necesariamente es eficiente para otro tipo de mosca. Otra ventaja es que tienen la capacidad de capturar cientos de moscas, ¿verdad?, antes de que la tengan que reemplazar, aunque cabe de verdad mencionar que la efectividad de estas varía en el tamaño. En cuanto a ventilación, nos referimos, ¿verdad?, a abanicos o a proveerle espacios a animales con buena ventilación. Esto es eficiente o eficaz, ¿verdad?, para secar áreas húmedas, que ya dijimos, ¿verdad?, que tenemos que controlarlo para que no se conviertan en posibles áreas de reproducción de las moscas. Y también ayuda a prevenir que las moscas dejen de volar para descansar, ¿verdad?, y postrarse en los animales para irritarlos. En el caso de la tela metálica, ¿verdad?, claro está, no me refiero a que tenemos que poner screens en los ranchos de espera de las vagas, ¿verdad?, porque eso es ilógico, pero sí es eficiente para lugares sensibles en las vaquerías, donde sabemos que las opciones de otras prácticas de control son limitadas, como por ejemplo el cuarto de leche.
En Estados Unidos, los inspectores observaban que muchas veces cuando entraban a los cuartos de leche había un gran número de moscas y esto pues, pudiera afectar el conteo de bacterias en la leche. Así que, ¿verdad? Sería efectivo para este tipo de salones o espacios dentro de la vaquería. Y simplemente con poner el screen, controlar el flujo de entrada y salida de personal de este cuarto, pues pudiéramos controlar efectivamente las moscas en esta área. Siempre, claro, estaban a entrar una que otra, pero con una cinta, por ejemplo, adhesiva, pues pudiéramos controlarla. Acá tenemos, ¿verdad? Diferentes trampas mecánicas, ¿verdad? Perdóname, tipos de control mecánico que mencioné anteriormente, entre ellos ¿verdad? Las pegas, trampas con atrayentes. En el caso del lado derecho es como se llama horseball, eso es una esfera, desventaja es que es costosa y que es efectiva contra la mosca de caballo. Entonces, cómo esta funciona es que las moscas se ven atraídas por esa esfera negra y suben hacia parte del cono que se ve en la imagen y ahí quedan entonces atrapadas en un tubo colector. Entonces, en la esquina inferior izquierda vemos entonces el cowback, que esto fue lo que utilizaron entonces en la investigación de la agrónomo Astrid Brau. Claro está, desventaja pudiera ser, ¿verdad? Que es costoso, pero sí se encontró que es altamente efectivo. Cabe mencionar que este equipo no necesariamente se desarrolló para exclusivamente atender el asunto de la mosca de los cuernos, sin embargo, se ha encontrado que ella es particularmente efectiva contra esta, ¿verdad? Una de las razones pudiera ser que al ella esta mosca específicamente se queda pegada al animal, a diferencia de la facefly, por ejemplo, la housefly, que una vez tiene contacto o algún movimiento, ella se despega del animal. Entonces, pues, el animal, en el caso de la hornfly, al quedarse pegada, una vez pasa por el cowback, pues entonces es succionado. Esta gráfica que ustedes ven aquí demuestra cómo ellos encontraron que este equipo demostró ser efectivo en cómo disminuir las poblaciones a través del tiempo. Si se fijan en el primer día, esa barra negra o la barra oscura representa el conteo de moscas promedio en vaca antes de entrar o pasar por el cowback. El segundo día ya vemos cómo ese promedio de moscas sobre el animal antes de entrar disminuyó y ya el tercer día inclusive llegó casi hasta la mitad del promedio de animales, o perdónenme, de moscas sobre la vaca. Como les dije, quizás una posible desventaja sería el costo, pero aquí vemos que es bastante efectiva y que si entonces tendríamos, por ejemplo, el cowback con otro tipo de control mecánico, pudiéramos controlar efectivamente la población de mosca. Otra posible desventaja es que los animales necesitan entrenamiento para poder pasar para poder pasar dentro de el cowback. Una forma quizás de amortiguar, por ejemplo, este efecto sería instalando el equipo periódicamente, o sea, no instalando el cowback entero para que ellas, ¿verdad?, se van acostumbrando poco a poco de que va a estar viendo esa estructura o esos cambios en la estructura donde ellas van a estar pasando. Entonces, cuando hablamos de control biológico, existen algunos enemigos naturales, ¿verdad?, que se encargan de eliminar la mosca, y también tenemos lo que son parasitoides. Cuando hablamos de parasitoides, ¿verdad?, nos referimos a insectos que atacan y matan a las pupas de la mosca. En ese mismo grupo de insectos, también los podemos conocer como parásitos, avispas parasíticas o avispas, pero debemos entender que todos son beneficiosos para ranchos lecheros, así que no debemos confundir que estos parásitos van a causar daño o mucho menos confundirlo, ¿verdad?, con parásitos internos que sí perjudican al ganado. En el caso de estos parasitoides, la hembra adulta de la avispa va
a colocar su huevo, ¿verdad? Depositar su huevo dentro de la pupa de las moscas. Entonces la larva, una vez sale, se va a alimentar de esa pupa muerta. Una quizás pequeña desventaja es que el desarrollo de estas versus el desarrollo de las moscas pues es mucho más lento. Es decir, las moscas se reproducen, se desarrollan y viven más tiempo y ponen más huevos que las avispas, ¿verdad? Así que entonces tendríamos que evaluar ese aspecto, ¿verdad? Y de tomar la decisión de utilizar este tipo de control, pues entonces tendríamos que considerar hacer sueltas estratégicas, es decir, en épocas del año donde sabemos que ocurre un aumento en población de mosca. Alguna de las especies, ¿verdad?, que se ha evaluado a nivel de Estados Unidos es la Mucidifurax raptor, Mucidifurax raptorellus y Spalangia. Entonces, finalmente, cuando hablamos de control químico, sabemos, ¿verdad?, que existen varios métodos de control que pudiera ayudar a reducir la cantidad de moscas de los cuernos en el ganado, pero como, ¿verdad?, hemos venido mencionando, aquí tenemos que tener un poco de cuidado, quizás evaluar su uso indiscriminado por el asunto de la resistencia. Algunos de los ¿verdad?, herramientas que utilizan pudieran ser pantallas o rociadores. Importante es siempre leer la etiqueta, siempre que vayamos a utilizar control químico, especialmente si vamos a utilizarlo en animales jóvenes, ¿verdad? Porque queremos evitar toxicidad. Debemos rotar los ingredientes activos para evitar esa creación de resistencia y, por supuesto, ¿verdad?, utilizar equipo de protección siempre que se vaya a utilizar este tipo de control. Y nada, hasta acá sería mi presentación. Cualquier duda o pregunta, pues al final, como dijo la profesora Almodóvar, las estaremos contestando. Y muchas gracias a la profesora Alvarado por su presentación. Procedemos ahora entonces con la última y no menos importante presentación que estará a cargo del doctor Joaquín Chong. El doctor Chong posee un bachillerato en ciencias agrícolas con concentración en horticultura, una maestría en horticultura de la Universidad del Estado de Michigan y un doctorado en fisiología de plantas de la Universidad de Clemson. Actualmente es investigador de la Estación Experimental Agrícola y su investigación se centra en la producción sostenible en una agricultura de bajos insumos, enfatizando el compostaje orgánico industrial y la fermentación de residuos agrícolas. Experimenta con el uso de abonos animales y residuos de cultivos con métodos como pilas estáticas con aireación activa y pasiva y compostaje en hileras. Y ha experimentado con los efectos del compost en la restauración del suelo para la producción sostenible de alimentos. Con ustedes les dejo al doctor Joaquín Chong. Buenas, quisiera saber si se está viendo la presentación y se me escucha. Te estás escuchando, pero todavía ahora se está viendo. Puedes poner la pantalla completa. Muy bien, gracias. Se me ve completa. Ok, pues muchas gracias por la invitación. He aprendido mucho de lo que han presentado, ¿verdad? Yo típicamente trabajo con microorganismos efectivos, trabajo con compostaje de estiércoles de diferentes lugares y nos hemos dado cuenta que utilizando unos microorganismos efectivos que les voy a explicar ahora, hemos tenido buen control de moscas. No específicamente, lo hemos hecho en ganado, pero el estudio de caso que le voy a dar es mayormente en gallinaza. Así es que vamos a hablar un poquito. Esto es gracias a una propuesta de NRCS que trabaja con los agricultores para la degradación y compostaje y fermentación de residuos. ¿Okay? Así que esto es lo que voy a cubrir, que son los microorganismos efectivos, ¿verdad? El doctor Teodoro Higa y cómo activar estos microorganismos efectivos, ¿verdad? Y obviamente el estudio de caso es de cómo funcionan estos microorganismos, ¿verdad? Pues los microorganismos efectivos es una colección de aproximadamente 80 variedades de microorganismos, ¿verdad? Lo más importante de esto es que ellos crecen, son microorganismos anaerobios y aerobios, y los mismos se fermentan y crecen en un líquido, ¿verdad? La manera en que ellos están hechos y que han sido creados por Teodoro Higa, ¿verdad? Es que unos ayudan a los otros
en el proceso anaerobio, ¿verdad? Y se mantienen hasta que son activados y utilizados en las fincas, ¿verdad? Y se han utilizado por mucho tiempo en muchos lugares, especialmente en Japón. En Puerto Rico se están utilizando para hacer composta, ¿verdad? Tipo fermentativa, y tienen una gran capacidad de reducir las moscas, ¿verdad? ¿Qué ingredientes tiene? Pues tiene ácido láctico, tiene que ahí son los ácidos lácticos que lo que causa la fermentación, tiene levadura, ¿verdad? Que se encuentran en el pan, en la cerveza, y tienen bacterias fotosintéticas, ¿verdad? Que producen antioxidantes, aminoácidos, o sea que es prácticamente todo biológico, es OMRI approved, o sea que la gente que está utilizando estos microorganismos puede ser utilizado para muchas cosas y está aprobado orgánico, ¿verdad? Así es que estos se crecen en melazas y agua. Lo que Dr. Teodoro Higa es profesor de Okinawa, ¿verdad? Él tiene un centro de investigación de tecnología de microorganismos efectivos. Bien interesante que ellos ayudan a que estos microorganismos se distribuyan a través de todo el mundo. En Estados Unidos hay una fábrica, nosotros típicamente nos suplimos de allá, y ellos, por ejemplo, si en Puerto Rico se quisiera hacer una, pues se podrían nos podríamos comunicar con ellos para traer esa tecnología a Puerto Rico. A mí me encantaría lograrlo, pero es algo que conlleva pues un montón de cosas. Pero van a ver cómo estos microorganismos funcionan, ¿verdad? Y se desarrollaron más o menos para los años 70. ¿Saben? Así que, ¿qué es la primera generación? La primera generación, y en relación a sus costos, pues la crecemos de la planta, perdón, de la madre, ¿verdad? Que yo le llamo la madre. Eso vale $361 por 5 galones, y nosotros usamos 5 galones de melaza, ¿verdad? De 1 a 1, y podemos tener 100 galones de lo que yo le llamo la primera generación, ¿verdad? Que el costo aproximado es $3.72 por galón. Y estos galones, cuando los vamos a utilizar, lo que hacemos es que los diluimos y los aplicamos. La dilución depende mucho de qué realmente queremos lograr. Aquí podemos ver que cogemos la melaza, cogemos los microorganismos efectivos de la caja, los mezclamos en agua sin cloro, ¿verdad? A un 5% de solución, y ahí le ponemos una trampa de gas y los dejamos ahí por 2 semanas, ¿verdad? No cloro, ¿verdad? Así que, ¿qué es lo que estamos haciendo? La solución es al 5%. Por ejemplo, en 40 galones sería 2 galones sería el 5%, 2 galones de microorganismos efectivos con 2 galones de melaza mezclado en los 40 galones, y esperamos aproximadamente 40 semanas. Sabemos que está listo. Esto lo llamamos la primera generación cuando el pH llega a 3.5. Se queda una solución un poquito ácida, y eso nos ayuda y nos dice cuándo es que está listo ese material, y cuando usted lo abre huele bien, no apesta en ningún momento, y es bueno mantenerlo cerrado con esa trampa de agua, porque lo que queremos en este caso es que no entre nada más que los microorganismos efectivos, que esos son los que están creciendo ahí, ¿está bien? Ok, ahora, esto es un ejemplo de una trampa en un lugar de producción de huevos, ¿verdad? Donde nos llamaron porque había un exceso de moscas increíble. Y era tanto que esta trampa que usted ve ahí tiene aproximadamente depuesta como unas 3 o 4 horas, ¿verdad? En 3 o 4 horas esa trampa se llenó. Y la cantidad era tanta y tanta y tanta que nosotros no sabíamos exactamente si iba a funcionar el tratamiento, pero lo que hicimos fue que utilizamos microorganismos efectivos, ¿verdad? En una dilución típicamente alta, ¿verdad? Y aquí podemos ver cómo estamos poniéndolo en un motor blow, ¿verdad? Porque con el motor blow pues vamos, ¿verdad? A través de la granja, y vamos aplicándole en la parte donde está la gallinaza, ¿está bien? En este caso aplicamos una cantidad relativamente alta, ¿verdad? Por espacio, y utilizamos aproximadamente unos 30 o 40 galones para un área de unos 120 pies, ¿verdad? Porque queríamos tener una inoculación bien alta de estos microorganismos efectivos en ese lugar donde está la gallinaza. Esto es un high rise, ¿verdad? Y usted puede ver aquí el hábitat
para el crecimiento de moscas, ¿verdad? Y estos vectores es bien alto, ¿verdad? Así es que con los microorganismos efectivos no queremos matar la mosca, lo que queremos hacer es que los microorganismos efectivos entren al lugar y causen, en vez de una degradación anaerobia putrefacta, causen una degradación anaerobia fermentativa. Entonces, ¿esto qué pasa? Que cuando está de una manera fermentativa, el hábitat para el crecimiento de la mosca no es el mejor, ¿verdad? Así que nosotros nos vamos, yo he trabajado en varias granjas con esto, actualmente todos los viernes, y luego de que salga esta presentación voy a ir a una de las granjas porque estamos aplicando, ya hicimos una aplicación lo más concentrada para tratar de cubrir toda la parte de arriba de esa gallinaza, ¿verdad? Y entonces vamos a ir nuevamente y le vamos a ir aplicando, y le aplicamos semanal para que la gallinaza fresca que caiga ahí se inocule, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que en este sitio específico que lo estamos haciendo, hemos visto una reducción de moscas, ¿verdad? Y en el sitio anterior, donde usted vio ese sticky card lleno de moscas, hubo una reducción increíble. Una de las cosas que ocurre cuando uno trabaja con los agricultores es que es bien un poco complicado levantar la data. Así que nosotros estamos yendo todos los viernes a levantar la data de lo que estamos viendo, y en este caso hemos visto sí una reducción en la mosca, yo le llamo mosca grande, ya la mandamos a identificar, y hay una mosca que es un poco más pequeña que la estamos viendo en diferentes lugares. La mosca grande, que parece que se crecía bastante allá abajo, pues se ha reducido, pero todavía tenemos una mosca un poco más pequeña que todavía está ahí, que está en proceso de identificación, ¿no? Es un ejemplo de cómo se aplica, ¿verdad? Se aplica con el motor blow y se camina. En este caso estamos aplicando un 50% de dilución y caminamos y aplicamos aproximadamente unos 6 galones en toda el área. Se aplica bastante rápido porque ya hicimos una aplicación bastante grande al principio, ¿verdad? Y eso lo estamos haciendo semanal. Aquí usted puede ver más o menos cómo se va aplicando, ¿verdad? Y también otra cosa que ocurre es que en la parte de arriba, donde está, a veces caen huevos, se rompen, ¿verdad? Y entonces ellos tienen que ir con una espátula a sacarlo. Y nosotros ahora estamos aplicando en la parte de arriba, directamente al suelo, pero no lo estamos haciendo con el motorblow, sino que lo estamos haciendo con un sprayer de mano, y lo caminamos bastante rápido porque en cada gota que haya ahí de esa solución hay millones de microorganismos. Así que esto fue la semana pasada. Yo espero ver ahora cuando vayamos que en algunos lugares de estos donde se aplicó, pues ya ese huevo que se rompió ahí ya no esté, inclusive las plumillas, que aquí usted puede ver en la parte de arriba unas cuantas plumas y polvo de la comida y todo eso, que es un gran hábitat para moscas, pues ayude, estos microorganismos ayuden a degradar toda esa materia orgánica. Así que eso lo veré hoy, cómo va funcionando, ¿verdad? Esto es un ejemplo. Ahí ustedes pueden, nosotros una manera que medimos es que caminamos entonces este pegamento, ¿verdad? Que es largo, uno lo extiende y tenemos una contabilidad de cómo y si hemos tenido un efecto. Como le dije, hemos tenido un efecto tal parece con las moscas grandes, pero con las moscas pequeñas pues todavía no lo hemos visto. Así es que por eso es que estamos tratando de llegar a reducir el hábitat donde se cría la mosca. Realmente no es que no las buscamos matar, sino es que esperemos que con los microorganismos eliminamos ese hábitat donde ya está creciendo, ¿verdad? Esa es la idea, y lo hemos visto en otros lugares, pero bien significativamente, lo cual no hemos visto en esta granja que estamos trabajando, y creemos que es porque en la parte de arriba pues no hemos aplicado todavía microorganismos, así que veremos qué nos pasa, ¿está? En resumen, pues los microorganismos efectivos sí pueden controlar las moscas. Sería interesante tener un estudiante graduado para poder tener mucho más control de la recolección de data, porque una de las cosas que pasa es que con los agricultores es bien complicado hacerlo. Uno le dice, mira, vamos a poner esta tarjeta los viernes, vamos a sacarla el próximo viernes, y entonces ellos las ponen el lunes y la sacan el miércoles, y entonces pues se vuelve bien complejo para levantar la data apropiada. Pero sí sabemos que se reducen estas moscas porque en lugares donde ha habido una explosión de moscas que los vecinos se pasan llamando y quejándose, se han reducido drásticamente. Entonces, cuando estamos hablando de reducir, estamos hablando de un 90% de reducción.
¿verdad? Eso es lo que esperamos que realmente se vea, porque el hábitat donde las moscas están creciendo, es donde están poniendo sus huevos, ya no es apropiado para que ellas mismas crezcan, ¿verdad? Así que la materia anaeróbica, materia orgánica que es putrefacta, se convierte hacia una fermentativa, ¿verdad? Donde no permite que esa mosca crezca, ¿verdad? La hábitat de la materia orgánica cambia y entonces las mismas no pueden crecer. No es que las mata realmente. La reducción se puede observar. O sea, usted puede decir, mira, yo apliqué y si la aplicación es efectiva, usted va a ver, ¿sabe? En cuestión de una semana o dos, ¿verdad? Usted va a ver que ya no tiene tanta mosca. Así es que en este momento que estamos corriendo el proyecto en un lugar, en un agricultor, no hemos visto esa reducción que yo quería ver como he visto en otros lugares, ¿verdad? Se requiere de mejores medidas cuantitativas y aquí a lo mejor podríamos tratar de hacer algún proyecto específicamente en una vaquería, ¿verdad? Para poder levantar esa data con algún estudiante, sería ideal. Nosotros lo hemos utilizado en Atillo, en algún lugar, especialmente donde están los becerritos, y se ha visto, ¿verdad? Una reducción, pero lamentablemente no tengo la data, ¿verdad? El agricultor me dice, sí, funciona, pero está bien, y eso está bueno, que sabemos que funciona, pero la realidad es que a mí me gustaría verlo cuantificado y eso es lo que realmente al fin y al cabo necesito para hacer los reportes de NRCS. Como les dije, los microorganismos efectivos son aprobados por OMRI, en muchos países se usan como probióticos, ¿verdad? Así es que, o sea, se ingiere. Cuando aquí se hicieron unos trabajos específicamente con gallinas para dárselos, pero realmente pues los trabajos fueron inconclusos, ¿verdad? Así que se reducen los olores de los estiércoles. Yo lo he utilizado en charcas también, en la charca de retención, pero también, o sea, necesito mucho más control de la información porque llueve y ese tipo de cosas y eso se me hace bien difícil con los agricultores. Y obviamente facilita el compostaje. Si usted tiene mucha materia orgánica en el área donde están las vacas previo al ordeño, etcétera, usted puede añadir microorganismos efectivos allí y cuando recoge este material, ya el material está inoculado para hacer una composta fermentativa y va a ser mucho más sencillo. Y déjeme decirle, por ejemplo, en la gallinaza, nosotros tenemos, cuando usted tiene las pilas de gallinaza, antes, cuando yo tomaba las temperaturas ahí, yo siempre ponía el termocouple, ¿verdad? Para donde se mide la temperatura dentro de una bolsita, porque era tanta y tanta las moscas que se paraban en el termocouple, ¿verdad? En el medidor de temperatura, que ensuciaban eso, una cosa tan increíble que no se podía ni tocar. Así es que yo los ponía dentro de una bolsa. Luego del uso de microorganismos efectivos, tú puedes dejar el medidor de temperatura fuera de la bolsa porque prácticamente no hay moscas. Así de efectivo es cuando se utiliza las concentraciones adecuadas y realmente es una cosa que funciona y que hay que seguir trabajando, ¿verdad? Así que muchas gracias. Le agradezco mucho a NRCS por el trabajo. Yo también tengo un canal que se llama Composta PR y me pueden conseguir por Facebook a Joaquín Lechón. Así que cualquier pregunta, cuando sea el momento, pues estoy dispuesto a contestarla. Gracias. Muchas gracias, doctor Chong. Muy interesante la presentación. Muy interesante también, ¿verdad? Las presentaciones del doctor Curbelo y de la profesora Alvarado. Nos gustaría ahora entonces que cualquier persona, primero que nada, me gustaría que evaluaran la actividad. El link para la evaluación está en el chat, se puso en el chat. Vamos a abrir entonces a preguntas de los presentes, ¿verdad? A los deponentes. Y les quiero sobre todo agradecer su presencia en este momento, ¿verdad? También le agradezco tanto al doctor Joaquín Chong como al doctor Curbelo y a la profesora Angélica Alvarado sus presentaciones tan interesantes. Quería añadir que es muy importante esto, ¿verdad? Del manejo integrado de plagas, no solamente en cultivos, sino también en ganado, porque ustedes saben el riesgo que hay muchas veces con el uso de plaguicidas, ya sea al ambiente y a las personas y a los animales. Y si podemos utilizar diferentes técnicas integradas, ¿verdad? Para el manejo de plagas, como en este caso son las moscas, pues sería ideal. Y en el caso de organismos biológicos y de
en este caso, por ejemplo, el uso de estos concentrados, ¿verdad? Como habló el doctor Chong, pues sería interesante poder desarrollar, ¿verdad? Pruebas en ganado para ver cómo son de efectivas. Así que quizás más adelante el doctor Chong y el doctor Curbelo pueden hacer algún tipo de estudios juntos, ¿verdad? Y podemos quizás tener algún estudiante que pueda ayudar con eso. Así que nada, me gustaría ahora entonces que cualquier persona que está conectada pudiese preguntar. Me están diciendo que el enlace no está disponible, yo lo voy a poner ahora en el chat. Y cualquier persona pues puede hacer preguntas. Sí. El link está, tú lo compartiste en el chat de Facebook Live. No lo tengo aquí, ahora lo compartí ahora, pero déjame volverlo a compartir ahora. Quiero aprovechar, Wanda, para decirte que Joaquín, Chong y yo hemos tratado ya varias veces de hacer algunos estudios de campo preliminares, porque de hecho, la historia de esto fue una casualidad, porque yo fui a la finca que él está mencionando, avícola, con mi estudiante Astrid Brown, a ver cómo podíamos ayudar para lo de control de mosca. Y cuando vamos allí, estaba Joaquín Chan utilizando esta tecnología. Y allí hablando se nos ocurre que podíamos entonces hacerlo también, hacer algún tipo de estudio, y él tiene ya unos materiales, así que posiblemente, bueno, nuestra meta, los dos estamos igual de cargados, por eso es que no acabamos de sacar un día. Pero sería excelente si para el próximo foro pudiéramos tener algo de data preliminar, no solo de control de plagas, en este caso de moscas, pero también con la reducción en las emisiones de metano, etcétera, etcétera, especialmente las generadas por estas charcas de oxidación. Así que eso pues esperemos que ver si podemos tener algo de aquí al próximo foro. Sí, podría, pues nada, quizás se puede identificar algún estudiante. Nosotros podemos tratar de identificar fondos dentro del proyecto de nosotros para hacerlo en colaboración con el proyecto de Joaquín, ¿verdad? Y eso más adelante lo podemos hablar, porque es bueno hacer toda esta investigación y eso promueve también, como tú dijiste ahorita, poder cooperar interdisciplinariamente diferentes personas para lograr lo que es importante, que es ayudar a los agricultores y en este caso los ganaderos. Me gustaría saber también la opinión de las personas que están conectadas, los agentes agrícolas, ¿verdad? Que es bien importante porque son los que llevan la información al agricultor y en este caso a los ganaderos sobre su impresión de este foro y qué otra cosa les gustaría ver más adelante quizás en próximos foros. Puse la evaluación, el link de la evaluación lo puse ya en el chat para que logren entrar y por favor evaluar la actividad. Cualquier comentario que quieran hacer en lo que cualquier persona quiera hacer alguna pregunta, si el doctor Chong o Angélica quieren comentar algo, pues está abierto el micrófono para que puedan hacer su comentario. Yo tengo una pregunta. Perdóname. Ok, no hay problema. A lo mejor entre los dos lo hacemos. Mira, Wanda, Joaquín, le veo posibilidades a esto, ya que por lo menos en las vaquerías hay un problema grande con estos desperdicios. Cuando ahí estas charcas se van sedimentando con el material que reciben del estiércol, la arena y tierra que se va con todo eso por allá adentro, pues estos agricultores tienen que hacer otra charca, mover ese sedimento para allá, que se seque, o sea, que es un proceso bien tedioso. Y como tú lo has dicho, ellos no son tan responsables o tan dados a seguir un proceso para evitar esto, que a la larga se llega y crea un problema al ambiente. Sí. Entiendo que tal vez, yo creo que una vez te lo había comentado, de hacer unas pruebas en el vaquería, a ver si los elementos, estos microelementos que había, bacterias, se me olvidó el nombre que le pusiste. Sí, el organismo efectivo. Se destruyen ese material y entonces las charcas se mantienen más licuadas o algún proceso. No sé si me entiendes lo que te quiero decir.
mucha de la materia orgánica que cae en las charcas, cuando entran los microorganismos efectivos, se empieza a degradar, se convierten básicamente en CO2, ¿verdad? Se evita la volatilización de amonía, y así es que cuando también tú tienes, por ejemplo, en una composta que ha sido compostada con microorganismos efectivos, tú le puedes aumentar el porcentaje de nitrógeno en aproximadamente 1%. Por lo menos en gallinaza, eso se ha visto y realmente eso es bien bueno para el reciclaje de la materia orgánica. La cuestión aquí es que como dentro de una charca hay tanto flujo ¿sabes? De diferentes cantidades de, por ejemplo, a veces llueve, ¿sabes? Eso lo hace un poco más complejo, ¿verdad? Y entonces tú quieres ir consumiendo la materia orgánica para que no se acumule en la parte de abajo de la charca, cosa de que el largo de vida sea mayor. Nosotros hemos hecho pruebas, ¿verdad? Y tenemos algunos análisis de agua donde el agua mejora, ¿verdad? Pero como te dije, por ejemplo, tú haces los tratamientos y de momento llueve, así que es una cosa que lo hace un poco complejo, pero la realidad es que los microorganismos efectivos, o sea, si tú lo llevas a la charca, por ejemplo, y tú inoculaste bien y tú después la tiras con el cañón y está bien inoculado, no va a haber olores objetables, así que esto es bien, bien importante. Lo que pasa es que realmente pues requiere una investigación mucho más controlada y requiere de estudiantes, ¿verdad? Yo tengo todavía ciertos fondos que podría pagar a un estudiante, siempre y cuando pues ustedes también estén ahí, Jaime esté ahí, ¿verdad? Porque ustedes son las personas que saben, yo sé de degradación de esta materia orgánica, pero ustedes saben de otras cosas que obviamente pues yo no tengo el expertise y sería tremendo poder lograr a través de un estudiante graduado que también obtenga su maestría, algo mucho más controlado de los procesos, ¿verdad? Así que, pero bien interesante. Me alegra mucho haber venido a esta charla y si podemos colaborar, va a ser excelente. Yo participé recientemente de unos proyectos de ingeniería de estudiantes que pues, me invitan a darle ideas de cosas que se pueden resolver a través de proyectos de Capstone, para ser más específico. Y uno de los grupos llegó a desarrollar un sensor que mide nutrientes en la charca. Así que, Joaquín, yo creo que eventualmente sería excelente poder ver cómo la interacción de este tipo de inóculos pudiera ayudar a mantener un balance de nutrientes, ya que sabemos que cuando uno maneja las charcas, en el caso del ganado lechero, tú las riegas y eso, si no se hace adecuadamente, además de poder dañar los animales, van a subir las poblaciones de moscas y tal vez otros insectos dañinos y ver cómo algún tipo de relación que pudiera existir entre el perfil de nutrientes y las poblaciones de moscas, etcétera, que hayan. Así que, de nuevo, cuando empezamos a investigar otras áreas de trabajo, en este caso que es ingeniería, a través del doctor Francisco Rodríguez, pudiéramos crear algo que no solamente ayude, que no solamente ayude a los agricultores, sino que pudiéramos promover una de las metas del Colegio de Ciencias Agrícolas, que es crear patentes y tecnología que los ganaderos eventualmente puedan implementar en sus fincas y mejorar la eficiencia. Sí, yo creo que es de mucha importancia todas estas investigaciones y llevarlas a través de extensión agrícola, ¿verdad? Y a los agricultores. Nada, no sé si alguna otra persona tenga alguna otra pregunta. No sé si en el chat de Facebook, Jaime, tú has revisado a ver si alguien ha hecho alguna pregunta. Aquí, por ejemplo, Ramón Padilla dice que la ingeniería agrícola podría ayudar a estos agricultores diseñando y mejorando el sector, manejo de la charca con materia orgánica. Sí, también hay ganaderos que, por ejemplo, la señora Cabrera Báez,
nos indica que también está a disposición de si queremos hacer este tipo de pruebas en su finca, en su vaquería específicamente, que la pudiéramos entonces contar con ella para hacerla, que le interesa. Señora Margarita Cabrera. Muy bien. El profesor Aristides Armstrong nos da las gracias, ¿verdad?, por la información obtenida, que todo estuvo muy interesante y que se siga investigando porque hace mucha falta mucha más información para Puerto Rico, ¿verdad?, para poder llevarle a los ganaderos y agricultores. Sí. Actualmente, Armstrong, te vamos a seguir la recomendación porque la profesora Wanda Almodóvar me recomendó un estudiante de entomología que vamos a estar continuando con este tipo de estudios, así que Aristides, si está interesado, nos montamos en el barco otra vez para seguir ayudando a la industria. Está muy bien eso. Pues nada, quiero agradecer, ¿verdad?, otra vez a todas las personas que se conectaron para este foro. Espero que hayan recibido información valiosa, ¿verdad? Yo sé que la han recibido, pero información que pueda ayudarlos a ustedes en su quehacer diario, ¿verdad? Y con los agricultores y en este caso con los ganaderos, y que esta información llegue sobre todo a las personas que debe llegar, ¿verdad? Que es a los ganaderos, para que empiecen a crear conciencia en relación con todo lo que deben hacer para el manejo integrado de las diferentes plagas que afectan, en este caso, pues específicamente a las moscas, pero hay muchas otras plagas que pueden, como ya dijeron los exponentes, ¿verdad?, afectar el ganado. Y todo esto pues puede mejorarse si hay un manejo integrado. Así que les deseo a todos que estén bien, ¿verdad?, en salud sobre todo. Y muchas gracias otra vez por haber estado presentes. Espero que hayan podido entrar a la evaluación para evaluar esta actividad. Y muchas gracias por todo. Buenas tardes. Buenos días, que todavía no hemos llegado a las 12. Gracias a todos.